Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde analizamos las conductas por el tamiz de la sociedad digital. Hoy tengo el placer de charlar con una persona que conozco hace muy poco, Juan de Rus. Juan es, iba a decir es un chaval, porque ya es que para mí todo se empieza a hacer un chaval, pero Juan es un señor que he conocido a través de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta, de la cual ambos somos miembros. La primera vez que le escuché hablar así en una exposición pública, tengo que contaros que me quedé realmente impresionada por el discurso tan entero que le oí a Juan, ¿no? Juan luego he descubierto que es una de las personas que se fue hace más de 10 años a London Economics School a aprender sobre esto que se llama economía de la conducta, ¿no? Juan además se declara, como oiréis a continuación, muy influido por estos conocimientos. Juan es hoy socio director de Neomantas, que es una consultora que, como todo, pues trata de ayudar a sus clientes a conseguir resultados óptimos, pero fijaros que Neomantas lo hace desde un punto de vista muy centrado en el behavioral o en la economía de la conducta o en el análisis del comportamiento, como le queráis llamar, ¿no? De hecho, Juan está muy interesado, especializado en utilizar el análisis avanzado de datos conductuales para transformar esta información, ¿no?, en patrones de conducta o en estrategias accionables muy basadas, no en esta segmentación tradicional demográfica, incluso en esta segmentación muy de buyer persona, muy emocional. Juan y su equipo lo que tratan es de sumar a esto, ¿no?, conocimientos sobre el momento conductual en que se halla la persona. Y a mí la verdad es que me parece un trabajo súper chulo y súper interesante. Así que nos hemos encontrado con ganas ambos de hablar de un tema que nos apasiona, porque Juan además es profesor en la Carlos III y en alguna escuela de negocios, y él habla en sus clases de influencia, de manipulación, de comportamientos y de cómo todo esto casa con el marketing, porque, oye, no me resisto yo a hacer un episodio tratando de desmontar la idea de que los marketingianos son personas enmarañadoras que lo único que hacen es tratar de llevar el agua a su terreno. Así que sin más, ahora os dejo con la conversación mantenida con Juan, que seguro vais a disfrutar tanto como la disfruté yo. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien. Bien, bueno. Oye, tú eres una de las personas y fíjate que nos conocemos poco todavía, que
conozco que empezó antes a estudiar estos temas de economía de la conducta, ¿no? Porque tú te fuiste a Inglaterra, al London School of Economics, y en 2016 acabaste tu máster en 2018, o al menos eso pone tu LinkedIn, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Casi a la misma vez que el Kahneman y toda esta gente, ¿no? Podríamos decir. Oye, ¿cómo ha condicionado tu vida este conocimiento que tú tienes del comportamiento humano desde hace tantísimos años? Pues sí, o sea, es verdad que el tiempo, o sea, cuando dices 10 años, pues yo lo veo más reciente, pero es verdad que hace 10 años ya que empecé con todo esto. En primer lugar, gracias Virginia por la conversación. Y yo te diría que lo ha condicionado totalmente. Esto realmente empieza un poco antes, porque yo empiezo a leer sobre el tema ya por 2008, 2009, a Dan Ariely, a Cialdini, Kahneman. Bueno, voy saltando un poco, yo creo que el proceso natural de cuando todos los que empezamos a... También Biology de Lidstrom, es decir, también centrado en el mundo del marketing, que era donde yo estaba en ese momento. Y a partir de ahí, pues en el 16 ya veo que esto puede ser serio, que realmente igual tiene sentido certificarse de alguna forma y aprender un poco más sobre el tema, y es cuando me voy a London School of Economics en formato blended. Y en 2018 es cuando, o sea, es 2016 y 2017, y luego la tesis final, el trabajo final, en 2018. Entonces, a la pregunta, pues yo creo que lo ha condicionado todo, porque realmente desde ese momento y ya un poco previamente toda mi carrera ha venido marcada por la economía del comportamiento, por la ciencia del comportamiento, ¿no? Que es realmente tratar de entender que a la hora de, yo trabajando en consultoría, ¿no? Que a la hora de mejorar procesos, de mejorar productos, de mejorar estrategias de precio, de mejorar procesos de bienvenida a clientes, campañas comerciales, no debemos centrarnos únicamente en lo que tiene sentido según la teoría neoclásica de toma de decisión, sino que realmente muchas de estas decisiones vienen marcadas por atajos mentales, por desviaciones de la racionalidad, por sesgos, que son los que en muchas de las ocasiones determinan realmente lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo dices muchas veces, en muchas de las ocasiones, no es siempre, jamás. Bueno, yo es que utilizo esto del que no hay ningún número confirmado. Yo utilizo siempre el 90% que ves en todos lados, ¿no? Es decir, oye, el 90% de las decisiones vienen marcadas por estos atajos mentales, y hay algunos momentos donde sí que tomamos una decisión totalmente utilitaria. Pero creo que me he dejado guiar por lo del 90% que leemos en todos lados, ¿no? Pues yo te diría que hasta que cuando compramos una casa, sí, sabes esto de que si hay un ambientador con olor a café, ¿no? Que hacían las inmobiliarias antiguamente, pues también determina la decisión. O sea, que tienes razón, en el matiz. O sea, te diría que igual es más el 100% que el 90% este que leemos en todos lados. Oye, ¿y tú reconoces estas técnicas, estas tácticas o estos postulados en ti mismo? ¿O caes como un bendito? Caigo como un bendito, creo que más que el resto. Yo siempre digo que con sabérselo no es necesario, sino que es simplemente parte... es parte de la gestión de todo esto, pero caigo como un bendito. Yo siempre digo que mi teléfono, cuando me llaman para determinadas cosas comerciales, yo creo que es uno de los teléfonos más valiosos, de los que más dinero cuestan cuando los compran en las bases de datos, porque como me gusta y me gusta escuchar también y empatizo con la actividad comercial en general, pues suelo ser bastante víctima de muchos de estos temas, o sea que no es necesario. Yo he leído por ahí y creo que fue en el libro de Kahneman que lo leí, que decía algo así como que cuanto más conocedor eres del comportamiento, más confiado estás en que vas a pillar, iba a decir las trampas, pero es que no me gusta utilizar la palabra trampa, porque a mí me encanta tu perfil porque tú mezclas o aplicas, o por lo menos lo haces en tu trabajo diario en Neovantas, lo que sabes a conseguir, digamos, unos comportamientos de consumidor más efectivos, ¿no? A mí siempre se me genera un poco la duda. Yo también en cierta medida me dedico al marketing y siempre se me genera la duda de si
cuando hablamos de consumidor no hablamos de personas o hablamos de personas de otra manera diferente. Déjame que te explique un poco esto. Yo sabes que he trabajado muchos años en Telefónica y cuando yo entré en Telefónica nosotros no teníamos clientes, teníamos abonados, ¿vale? Cuando pasamos de tener abonados a tener clientes, en el fondo eran los mismos tíos que estaban en la base de datos, ¿no? A un número de teléfono o a una línea fija en aquel momento habíamos asociado un nombre y a partir de ese nombre una serie de características, ¿no? Pero oye, el cambio de palabra fue sustancial en el cambio de filosofía de la compañía, ¿no? Y entonces yo cuando oigo lo de consumidor, siento un poco como que tratamos a las personas como objetos, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? A ver, es que fíjate que yo soy más de la filosofía. Hay un libro que se llama El vender es humano, de Daniel Pink, que a mí me gusta. ¿De Daniel quién? Porque Daniel Pink. Pink, como rosa. Sí, como rosa. Sí. Vale, es que dije que a mí en muchos podcasts se me escapan las referencias porque las dicen tan rápido que a veces, o bueno, sobre todo cuando son nombres extranjeros, pues igual no te quedan bien. Entonces dije, en este podcast eso no va a pasar. Por eso me apunto aquí lo del vender es humano y de Daniel Pink. Eso Dime. te digo porque responde un poco a tu pregunta. El libro al final lo que te viene a decir es que todos vendemos todos los días, lo que pasa que son contextos diferentes, ¿no? Entonces, cuando estabas justo comentando la diferencia entre abonado y consumidor, yo es que iría un poco más allá y diría hijos, pareja, jefes, compañeros, empleados. En realidad, todas las interacciones son interacciones en las que hay un interés en las dos partes, ¿no? El que sea, hay capacidades de influencia y se produce un output determinado. Lo que pasa que en el mundo empresarial pues hemos diferenciado, ¿no? Efectivamente, hemos utilizado la palabra consumidor, ¿no? Cuando alguien compra algo, pero es que yo te diría que cuando tú decides tus vacaciones, ¿no? Y con tu pareja hay una duda de si a ti te gusta más Europa y a tu pareja le gusta más Asia, estás en ese momento en una relación comercial. Cuando estás con tus hijas o con tus hijos, ¿no? Yo creo que es mejor que comas verdura a que comas una pizza, estás en una relación comercial. Cuando eliges el momento en el que quieres pedir un aumento salarial, estás en una relación comercial, ¿no? Entonces yo es que creo que la palabra consumidor, yo es que la ampliaría casi. La ampliarías. ¿Y no te cambia ligeramente la percepción? ¿No pasa a ser un objeto más del proceso y lo despersonalizas un poco? Porque no te lo digo porque a mí me pase, ¿vale? Te lo digo porque es verdad que todos los que nos dedicamos al marketing sabemos que el marketing no tiene buena prensa. No. Sí, no. Si es que efectivamente, yo creo que todo esto es un tema al final de framing y de vocabulario, pero yo cuando trato de simplificarlo, digo, joder, es verdad que en todas las relaciones necesitas marketing prácticamente para todo. Hombre, claro. No solo que lo necesitas, Juan, es que lo haces. Lo hagas de manera consciente y digamos y efectiva, o lo hagas de manera lolailo, por decir algo, ¿no? Pero efectivamente todo el mundo hace marketing, ¿no? Todas las relaciones son transacciones de alguna manera, aunque sean transacciones emocionales y no transacciones económicas, ¿no? A eso me refería, Virginia, que tiene mala prensa, pero yo lo que trato de, cuando yo empiezo con mi clase de marketing en la primera sesión, hablo un poco de esto. Digo, oye, por cierto, todos vendemos en nuestras relaciones personales, en nuestros trabajos, aunque no sean trabajos comerciales, y creo que hay un punto de partida y un paradigma que yo creo que sí que es importante para entender a lo que nos dedicamos, que es que no existen los entornos neutros. Y yo esto es algo que afirmaré en cualquier sitio, en cualquier conversación. Dice, oye, es que el marketing manipula y es peligroso. Digo, ya, pero es que hay un paradigma del que partimos, y es que vivimos en un mundo capitalista donde los entornos neutros no existen. Es decir, yo influyo con la apariencia física, influyo con la ropa que llevo, influyo con el tono de voz, influyo desafortunadamente en algunos entornos con raza, género, background, nombre de la universidad, lo que sea. Entonces, esas son las reglas del juego. Entonces, siendo esas las reglas del juego, lógicamente tenemos que ver
en qué entornos, y luego podemos entrar más en detalle, ¿no? Pero en qué entornos hay asimetrías de información, hay injusticias, hay sesgos de género, hay racismo, es decir, hay una serie de aspectos que dicen, oye, debería intentar neutralizarlo, ¿no? Lo máximo posible, ¿no? Y entonces ahí ya abrimos una discusión interesante que es dónde podríamos tratar de que los entornos sean lo más neutros posible, minimizando la capacidad de influencia, y donde la capacidad de influencia es lícita, ¿no? Que es una conversación que nos puede llevar a cualquier... Bueno, has dicho dos cosas que me sugieren preguntas. Has dicho en un entorno capitalista y luego has dicho dónde podríamos minimizar la influencia, ¿no? O dónde podría la influencia ser cero. Yo es que, no sé, tú sabes más que yo, pero yo diría que no es una cuestión de un entorno capitalista, es una cuestión de un entorno humano en general, ¿no? Y yo soy de las que pienso que la influencia cero es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Entonces dices, bueno, para hacerla sin querer casi prefiero, yo soy también de las que pienso que para hacerla de cualquier manera casi prefiero hacerla de manera meditada, ¿no? O para recibirla de cualquier manera casi prefiero poner mis filtros de recepción, o por lo menos mis filtros de análisis, ¿no? Como te decía, yo pienso que esto de la influencia es un tema humano, ¿no? Y nos dejaremos aparte, y me lo apunto aquí para que no se me olvide, qué pasa cuando intervienen las máquinas, ¿no? Porque este es un tema que da mucho juego, y como sabes, este podcast trata un poco de analizar el mundo analógico versus el mundo digital, ¿no? Yo creo que uno de los principales cambios que aparecen en temas de influencia, manipulación, marketing o como le queramos llamar, gestión de comportamientos, es el tema de los algoritmos en general, o sea, de las máquinas en general y de los algoritmos en particular. Pero vamos a eso un poco más adelante. Hablabas de influir, condicionar, manipular. ¿Hay línea que separa eso? Sí, déjame simplemente por matizar un tema que has comentado que me parece interesante, lo del entorno humano y capitalista, cuando, sobre todo, y es una distinción que probablemente sea una distinción que contradice lo que he empezado diciendo al principio, ¿no? Pero cuando hablo del entorno capitalista... Pero aquí estamos, las personas nos contradecimos y eso es bueno, porque eso nos da más margen para reflexión. No, sobre todo yo lo hago por la simplificación de cuando hablo del marketing de consumidor, ¿no? Volviendo a lo que tú decías al principio, ¿no? Entonces, hablo del entorno capitalista cuando se habla del marketing de las grandes marcas, ¿no? Y digo, oye, estas son las reglas de juego. Y luego, efectivamente, y tienes toda la razón, y luego extendería y diría, pero es que hacemos marketing en cualquier tipo de interacción, ¿no? Pero es la línea, cuando hablo del entorno capitalista sobre todo, y fíjate que me ha venido bien la pregunta, creo que es cuando hago la distinción justo de consumidor, la palabra consumidor generalmente utilizada, ¿no? Que es la de cuando voy a vender algo y soy una determinada marca. Claro, pero fíjate, Juan, que estás muy sesgado por tu trabajo, ¿no? Porque Juan es consultor y se dedica precisamente a aplicar, me corriges tú, ¿no? Si no es así, sí, estas teorías del comportamiento, digamos, de apoyo a las marcas. Pero luego está todo el mundo de las políticas sociales, ¿no? Y en términos de manipulación y influencia, aquí también habría mucho que definir qué es una sociedad capitalista y si existe ya hoy una sociedad que no sea capitalista, por mucho que su gobierno se autodenomine de otra manera, ¿no? Pero fíjate que en estas sociedades que nosotros percibimos, aunque sea de una manera sesgada, como no capitalistas, anda que no hay manipulación e influencia, ¿no? 100%. Y si no, ¿cómo consigue Mao que todos los chinos arranquen las flores del país porque no son adecuadas, ¿no? Bueno, hablábamos de la diferencia entre influir, condicionar, manipular, si hay matices o si los matices son un poco de bulto para quedar bien. Yo creo que sí hay matices, o por lo menos se intentan, ¿no? Primero partimos de la base de que es muy, muy difícil regular la influencia, ¿no? Yo siempre digo que al final, para diferenciar esa fina línea que hay entre influencia y manipulación, yo creo que hay solo dos caminos, ¿no? Uno es regulación y otro es educación, ¿no? Y serían las dos formas en las que podemos trabajar la influencia. La regulación en el mundo de la influencia, pues yo te diría que es prácticamente imposible, salvo que la hagas en entornos específicos, ¿no? Y esto, yo que trabajo mucho en el mundo financiero y asegurador, pues ahí dices, oye, sí que
regulo las ventas en el sector financiero y se deben dar una serie de aspectos en el proceso que aseguren que no haya asimetrías de información y que el cliente ha entendido absolutamente solo. O las ventas linkadas, ¿no? El bundle, ¿no? El bundling. Dices, si yo vendo en Alemania, ¿no? Acaba de salir, si yo te vendo un préstamo, tiene que pasar una semana para que yo te pueda vender un seguro asociado porque entiendo que el consumidor está en una situación de indefensión en el momento que accede a una financiación y por tanto el producto asociado debe esperar un poco, ¿no? Bueno, eso es regulación en determinados entornos, que yo creo que sí que es interesante, ¿no? Cuando los productos son complejos, yo creo que principalmente cuando se dan asimetrías, ¿no? en la relación. Y luego viene la parte de educación, ¿no? Y aquí yo creo que ya es donde entran los marcos que todos deberíamos conocer vía checklist o cuáles son algunos de los aspectos que como practicantes debemos tener en cuenta para no pasar esa delgada línea, ¿no? Y ahora pues si quieres podemos comentar porque hay algunos marcos ya que se están utilizando, pero yo sí que creo que todos los que nos dedicamos a esto deberíamos saber dónde está una línea roja y esta línea roja nos la marca, oye, ¿esto cumple con mi checklist o no? Y hay algunos temas que yo creo que son bastante básicos, ¿no? Pero que es, oye, primero, ¿estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad? Parece sentido común, pero es Las preguntas socráticas estas, ¿no? Claro, pero es que si te vas a algunos ejemplos, dices, no, joder, si es que yo aquí he comprado esto porque me han mentido, ¿no? O porque me han engañado. Bueno, pues ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. Y luego ya empiezan a haber otros que no son tan evidentes. Oye, la información es transparente, dices, vale, no estoy mintiendo, pero no te estoy diciendo todo lo que tú necesitas para saber la decisión. Que ya tiene más matices y también creo que si tú no pasas por ese filtro, no, probablemente, y déjame utilizar si quieres manipulación en el sentido negativo e influencia en el sentido positivo, ¿no? Ya no estás influido, estás manipulando. Y luego ya viene otro, que si quieres, este ejemplo yo lo veía clarísimo en Ryanair, ¿no? Que es cuando yo te pongo fricciones innecesarias, ¿no? O lo que Cass Sunstein llama y Richard Thaler, los sludges, ¿no? Que es, joder, en Ryanair hace un tiempo, cuando tú contratabas un vuelo, tenías un seguro de viaje predeterminado por defecto y era imposible quitarlo. O sea, yo recuerdo, y este ejemplo yo lo pongo en charlas y en clase, que cuando tú intentabas quitarlo, lo buscabas por todos lados, mirabas en Google y al final venía una lista de países donde antes de Noruega, antes de Norway, venía no insurance, ¿no? Y entonces ahí tenías que quitar un clic. Era imposible encontrarlo. Hostia, eso es influencia, ¿no? O sea, bueno, yo creo que los de Ryanair deberían dar clases de enmarronamiento mental, porque son buenísimos. Yo no me considero ninguna tonta, jolines, pero son buenísimos liándote. Claro. A mí, yo creo que a la mayoría de la gente no se le había ocurrido nunca poner eso de quitar el seguro ahí, ¿no? Afortunadamente, ahora ya en internet siempre hay alguien que te cuenta cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero tú no lo habrías descubierto en la puñetera vida, ¿no? Porque dices, hay que ser retorcido realmente para hacer esto, ¿no? Exacto, yo creo que tienen profesionales del enmarronamiento mental trabajando para ellos, ¿vale? Ahí está la regulación también, ¿no? Que, por ejemplo, ya no está ahí el regulador, creo que sí que tiene una labor de decir, oye, esto es evidentemente una fricción totalmente innecesaria, ¿no? Bueno, y aseguradoras en España hace años, yo recuerdo un ejemplo, te estoy hablando de 2009 o por ahí, donde para cancelar un seguro de hogar tenías que ir a una oficina que estaba, en el caso que fueses un cliente en Madrid, y no sé si un cliente de algún otro sitio, tenías que ir al Paseo del Prado no sé cuánto, en un horario de 10 a 12, con 20.000 documentos impresos para poder cancelarlo. Evidentemente una fricción que hacía imposible que se cancelara. Bueno, y el mundo telco, ¿no? Que tú lo conoces bien, sí. Pues evidentemente también ha tenido sus fricciones innecesarias para hacer determinadas cancelaciones. Pues claro. Eso, evidentemente, bueno, ¿es influencia porque he preparado el proceso para...? No, es manipulación porque has metido unas fricciones que son totalmente innecesarias, ¿no? Y que dejan al consumidor en una posición de desventaja. ¿Y ahí la regulación es efectiva?
¿O siempre, siempre llega a posteriori en modo reacción y los primeros se chupan, bueno, los primeros, los segundos y los terceros, porque la regulación es lenta, se chupan esto? Es difícil hacer regulación preventiva, yo creo, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que en un mundo tan amplio como la influencia es muy difícil por lo que tú acabas de decir, porque creo que somos extremadamente creativos para manipular. Oh, sí. O sea, somos los mejores, ¿no? A la hora de manipular. Entonces yo creo que muchas veces es casi imposible prevenir la trampa antes de que ocurra. Entonces yo creo que la regulación llega de manera reactiva y la educación debería ser preventiva. Y centrándonos en la parte positiva, porque yo soy de las que digo, bueno, sí, estas son todas las miserias no van a cambiar, porque si acabamos, digamos, hundiendo a Ryanair y acaba no saliéndole el modelo de negocio, porque en el fondo no nos equivoquemos, porque hacen estas cosas porque el modelo de negocio está basado en hacer estas cosas, porque si no, pues no eres rentable, ¿no? Yo muchas veces trato de hacer un poco de educación social diciendo, oye, cuidado, que muchas cosas que nos pasan son culpa nuestra, porque desde el momento en que tú has querido dejar de pagar X mil a Iberia o a British Airways porque has querido viajar de otra manera, pues es que al final los aviones cuestan lo mismo y la gasolina cuesta lo mismo, ¿no? Otra cosa es si le pagan lo mismo a los pilotos, pero eso ya es un coste, digamos, menor, porque las tasas aeroportuarias son las mismas, etcétera, ¿no? Entonces dices, al final este modelo de negocio de precio de low cost tiene que salir por algún sitio, ¿no? Y ese sitio, pues no es, pero no debería ser, pero es la manipulación para tratar de sacar al consumidor un poco todo lo que se puede y más, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Virginia? Que yo creo que no tenemos paciencia en el mundo empresarial para ver qué pasaría si hiciésemos las cosas de otra forma. Me consta que hay alguna iniciativa, y de hecho en España, en algún sector de los que hemos hablado anteriormente, donde se prueba o se trata de probar, oye, si yo realmente no trato de que el cliente, si se equivoca y clica no sé dónde, le cobro 3 euros al mes, ¿este cliente será más rentable dentro de 2 años? A mí me encantaría ver más ejercicios donde incluso en el propio Ryanair y en las propias low cost, donde dijésemos, oye, si realmente intentásemos, o sea, siendo transparentes y con influencia lícita, que el cliente vaya tomando las decisiones de una manera más simétrica, ¿no?, en cuanto a la información de ambos, ¿qué pasaría dentro de 3 años en mi cuenta de resultados? No mañana, porque mañana ya lo sé. Mañana yo sé que voy a obtener más resultados porque no sé cuántos no han sido capaces de encontrar el seguro que le he intentado colar sin que se diesen cuenta. Pero ¿qué pasaría dentro de 3 años en la cuenta de resultados de la empresa, en las tasas de lealtad, en la fidelización de los clientes? ¿Sabes lo que pasa? Que creo que no tenemos paciencia para ver qué ocurriría. Y a lo mejor nos sorprenderíamos, ¿eh? Sí, en eso tienes mucha razón, yo no lo había pensado, pero efectivamente al final, y esto dice, yo no sé lo que está pasando en la cuenta de resultados, por poner un ejemplo de Ryanair, sin que parezca inquina, ¿no? No sé lo que está pasando en su cuenta de resultados, pero sí sé lo que está pasando en la cabeza de la gente, al menos que a mí me rodea, ¿no? Que efectivamente está sesgada por los condicionantes de mi círculo social, pero yo cada vez hay más gente que no viaja en Ryanair porque le parece demasiado incómodo o le parece demasiado enmarañado, ¿no? Ryanair también se está saliendo de los agregadores de los marketplaces, de los cuales muchos consumidores llegan a ellos a través de los marketplaces, no directamente, porque también están generando fricciones con los marketplaces, no solo con el consumidor final, ¿no? Entonces, esta política de fricción, pues bueno, como tú dices, ¿qué pasaría si no la hiciéramos? Pero a lo mejor también es una estrategia, vamos, de hecho yo creo que es una estrategia, ¿no? Y dices, bueno, pues también seguramente que tendrá sus beneficios. Oye, hablabas de educación y esto me interesa mucho más porque yo soy de las de poco llorar y ver qué se puede hacer. De hecho, este podcast nace un poco con este espíritu, diciendo, mira, esta batalla no se gana porque aquí estamos luchando contra molinos, no somos David contra Goliat, pero puedes aspirar a sentirte un poco menos gilipollas, ¿no? De hecho, el otro día poníamos un ejemplo en otro episodio que decíamos, vale, el revolcón de la ola te lo vas a llegar igual, pero no es igual ir en una tabla de surf que decir me estoy bañando en un sitio sin conocimiento de causa, ¿no? Entonces, en términos de educación,
¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede? ¿Se está haciendo? Bueno, yo creo que los que nos dedicamos a esto, que al final, pues me refiero a la ciencia del comportamiento y empujándola en el mundo empresarial, en el mundo público, creo que hay un primer paso que sí o sí se tiene que producir, es que no debería haber formación o charla sobre este tema en la que no se hable de la importancia de la ética en su aplicación. Yo creo que este es el primer punto, que todos los que nos dedicamos a esto creo que tenemos una responsabilidad, que es que cuando hablemos de esto, oye, por cierto, tenemos que tener un marco ético. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando todo este tema empezó en Madrid, que hubo una charla y tampoco voy a entrar en detalle si quieres del sector, porque tampoco sé quién lo organizó, pero de un sector que bajo mi punto de vista no era un sector muy adecuado para tener una charla sobre behavioral economics. Estaba en el mundo de las apuestas y casinos, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente hay otro punto que creo que tenemos que tener en cuenta los que nos dedicamos a esto, que es el público vulnerable, ¿no? Es decir, oye, si tú estás apelando a un público vulnerable, realmente estás en el mundo de la influencia, en el mundo de la manipulación. Entonces, creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tener en cuenta que a la hora de divulgar, ¿no?, y de hablar sobre este tema, no nos podemos olvidar que haya un puntito de, oye, por cierto, todo el que escuche esto, que sepa que tiene una gran responsabilidad. En el libro de Influence de Cialdini, una de las cosas que dice Cialdini al final, y a mí esto me dejó muy marcado, es, oye, esto que acabas de leer, no te puedes imaginar lo poderoso que es. Y en el momento que terminas este libro tienes una responsabilidad para aplicarlo de manera adecuada, ¿no? Eso Juan, lo decía yo cuando empecé a estudiar este tipo de cosas. Yo creo que soy una persona que todos nos tenemos que conocer y tenemos que saber de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces yo tiendo a, digamos, de alguna manera, no te voy a decir a manipular, pero tiendo a tratar de convencer a los demás cuando creo que tengo una buena idea o una buena propuesta, ¿no? Y bueno, pues yo sé que mi forma de hablar y mi forma de expresarme en determinados momentos puede resultar muy convincente, ¿no? Y una de las primeras preguntas que me hice yo sola y que le hice a una persona que tenía en aquel momento al lado, digo, oye, ¿tú crees que yo estoy moralmente capacitada para aprender este tipo de cosas? Porque efectivamente esa responsabilidad es una responsabilidad, digamos, que debe ser muy clara, pero que también es muy difícil de olvidar. Muy difícil de olvidar porque precisamente nuestros comportamientos y nuestros sesgos y nuestras ganas de hacer las cosas como creemos que son más efectivas, pues nos pueden llevar, de hecho creo que nos llevan a que se nos olvide, ¿no? No, totalmente, ¿eh? Yo creo que esa pregunta que te hacías además me parece muy interesante. Es como si dices, oye, yo estoy preparado para tener un arma. Yo me la hice el primer día porque claro, como tú dices, cuando empecé a leer determinadas cosas dije, hostias, perdón, o sea, Virginia, esto no se te va a olvidar jamás, lo vas a acabar aplicando seguramente de una manera inconsciente. Y bueno, pues es como tú lo has llamado, eso me ha gustado, lo de la asimetría de información. Es una manera fina de decir, es que te pones en una posición que dejas en desventaja a los otros, ¿no? Justo. Es que yo creo que lo primero que nos tengo que hacer es hacernos la pregunta, ¿no? Y que tú ya te la hiciste en su momento y que creo que todos nos la tenemos que hacer. Es decir, oye, ¿esta situación está siendo justa? ¿Sí o no? Pero tampoco, y esto yo también lo comento muchas veces, que tampoco podemos ser ingenuos porque vivimos en un mundo competitivo, ¿no? Y yo pongo algunos ejemplos, ¿no? Imagínate que tú, yo que me dedico a la consultoría y tengo que enviar una propuesta que me tienen que aprobar, ¿no? Y es un ejemplo que yo pongo. Y el día de antes, a mí el cliente me ha dicho a las 8 de la tarde, oye, necesito para mañana un comité a las 9 de la mañana que me hagas un par de slides, ¿no? Y yo envío las slides a las 3 de la mañana ese día. Por ese día que yo envío las slides y que tengo una propuesta en curso o una factura pendiente, totalmente, pues evidentemente al final pongo postdata, oye, ¿me podrías confirmar y aprobar la propuesta que tenemos pendiente? ¿Qué es lo que ocurre automáticamente el día siguiente a las 8 de la mañana? Que me dicen, ok, ya lo tienes, la factura está pagada, la propuesta... Y me dicen, oye, esto, porque yo lo levanto a debate, ¿esto es manipulación? Yo diría, no, joder, esto yo creo que es influencia en un entorno complejo donde ese cliente tiene 1000 decisiones que tomar y donde yo creo que, basado en mi capacidad, en el aprendizaje, lo que sea, he encontrado un momento adecuado para que ocurra algo que
que en esta interacción que tenemos creo que es justo que ocurra, ¿no? Has encontrado un momento adecuado y has proporcionado un incentivo adecuado. Quiero decir, has dado algo a cambio. Yo defiendo muchísimo el valor de la generosidad en el trabajo, el valor de hacer favores y el valor de, aunque no sean en el momento correspondiente, ¿no? Porque al final, y esto lo he hecho de toda la vida antes de acercarme a este tema, pero yo creo que el efecto dar es muy positivo y bueno, pues será una fuente de manipulación y todo lo que tú quieras, pero oye, yo creo que es una cosa que las personas tenemos que entender, que antes de pedir primero tendríamos que dar. Bueno, Virginia, simplemente por ponerle, este es el famoso principio de reciprocidad, ¿no? Que en psicología social es de los más potentes, lo comenta Cialdini también en su libro. Y de nuevo, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es la reciprocidad, que es que digo, oye, yo te hago la propuesta en ese momento, o sea, en cuanto esté el buen momento, a el chantaje, ¿no? Oye, yo te invito como hubo en su momento en el sector salud, ¿no? Y farmacéutico, ¿no? Dices, no, es que yo te invito a congresos a Hawái. Sí, pero ¿cuántas pastillitas de estas me vas a recetar? Exacto, tú? Sí, que eso ya no es reciprocidad, sino chantaje, ¿no? Sí, probablemente, o soborno, ¿no? Probablemente la simetría es impepinable, quizás la reflexión está en el gap, ¿no? Tú hablabas antes de públicos vulnerables, y yo trayéndome esto y saltándome un poco todo lo que estamos hablando, porque lo del público vulnerable a mí me ha digamos, rajado un poco la tripa, ¿no? Porque dices, hay públicos vulnerables que están totalmente identificados, pero cuando el contexto cambia, y aquí me meto de lleno en la sociedad digital, ¿no? La vulnerabilidad es un concepto que cambia totalmente de sentido, ¿no? De hecho, sabes que yo estoy haciendo la tesis con cosas que tienen que ver con mayores y estudio un poco, una de las líneas de trabajo es cómo la tecnología puede paliar la soledad no deseada, y me encuentro con que la soledad no deseada, siendo un problema de mayores, es un problema que crece exponencialmente en los jóvenes. Algo que seguramente no tenemos tanto en la cabeza, o por lo menos yo no lo tenía, ¿no? Entonces, ¿la digitalización cambia el concepto de vulnerabilidad a tu entender? Yo creo que sí, de hecho es muy probable, y fíjate que lo voy pensando a medida que me ibas preguntando, que planteé muchísimos más contextos de vulnerabilidad de los que había hasta ahora, y me explico, ¿no? Yo normalmente en el entorno analógico, ¿no? Por seguir con los dos términos que utilizas para tu tesis, creo que el entorno analógico lo controlo. O sea, sé lo que ocurre alrededor, tengo capacidad de ver lo que va a pasar. Primero porque hemos nacido en él y segundo porque está súper estudiado, ¿no? Exacto. Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta de entorno analógico versus entorno digital, que es el del camarero que te conoce de toda la vida, ¿no? Y a mí me parece una analogía que me parece siempre interesante el ponerla, ¿no? Yo voy al bar de toda la vida y el camarero me pone, el segundo día ya me pone yo tomo un cortado y me pone el cortado y con una tostada de aceite de tomate porque me conoce. Y lo veo como una acción que me satisface y me encanta, ¿no? Y además no me siento vulnerable, confío en esa persona, le veo la cara y los ojos. Incluso cuando voy a un restaurante y me dice, oye, te recomiendo el pescado de hoy y tal, que probablemente haya un interés en el restaurante, decir, oye, este es Hombre, claro, nunca sabes si te lo está recomendando porque está bueno o porque es lo que tienes que sacar. Queda, ¿no? Yo eso siempre lo pienso, siempre. Pero es un entorno controlado. Y yo es decir, no me considero vulnerable en ese entorno, veo lo que hay alrededor, veo la persona y tal. Yo creo que cuando entramos en el entorno digital se produce cierto efecto, a mí me gusta llamarlo cierto efecto gran hermano, ¿no? Que dices, si esa recomendación te viene por una hipersegmentación, por un recomendador de IA, por el propio TripAdvisor, con una geolocalización, tienes una sensación de indefensión, de vulnerabilidad que no te ocurre en el otro entorno, y es probable que y es más, fíjate, me encanta ese ejemplo, Juan, porque fíjate cuánta punta tiene. Tú dices, me lo dice el camarero, dices, vale, el camarero conocido no, un camarero desconocido te lo dice y te comes el pescado. Te lo dice en el algoritmo y rápidamente dices, dudas, bien, pero es que hay otro punto que va muchísimo más allá, es decir, cuando te recomienda el algoritmo, dudas. Es mucho más fácil decirle al algoritmo que no
que a un camarero en un sitio que lo tienes ahí, que no. Sin embargo, te sientes mucho más indefenso cuando tienes delante un algoritmo. Estás delante de una pantalla que simplemente con dar suprimir, borrar o al botón off es suficiente, ¿no? Entonces dices, no es verdad que tenga, discutiendo si la recomendación tiene la misma calidad, no es verdad que esté más indefenso en términos de algoritmos. Sin embargo, mis creencias y mis sentimientos son de indefensión. ¿Esto no te parece brutal? Sí, es bestial y de hecho yo creo que me cuesta, o sea, que creo que no tengo capacidad para entender en el mundo que nos viene todo lo que supone desde el punto de vista de comportamiento humano. Ahí, a mí me parece, hay muchos factores interesantes, porque fíjate que en cuanto a... Porque alguien podría decir, bueno, pero es que los intereses, es que detrás de estas recomendaciones de las máquinas, ¿no?, de los algoritmos, hay grandes intereses de grandes empresas, ¿no? Pero yo digo, pero si es que en el restaurante probablemente ocurra lo mismo, pero en un micro... Si es muy probable que te estén dando el pescado del día anterior. Claro. Por eso digo, pero ahí es lo que te digo, ¿no? Yo creo que es el entorno conocido, no tenemos tanta incertidumbre y ocurre eso. Y luego ahí, que ya se ha escrito sobre el tema, hay un concepto que a mí me apasiona, que es el concepto de aversión a los algoritmos, que me parece muy interesante. Hay algún paper ya por ahí escrito y ya se ha demostrado empíricamente que cuando a mí un algoritmo me recomienda algo, te digo los números más o menos en los que recuerdo, pero más o menos en la mitad de los casos, el 50% de los casos, yo adopto, ¿no?, esa recomendación. Pero cuando yo le digo a la persona, y esto es muy interesante para los temas de adopción de AI, de IA y de comportamientos digitales, que puede tocar ese algoritmo, es decir, en el paper lo que se hizo es, oye, tú puedes ajustar la recomendación en un 10%, imagínate que el algoritmo te recomienda, siguiendo con los restaurantes, te recomienda 2 restaurantes y tú dices, pero te dejo elegir aquel o te dejo tocar el scoring un poco en base a tu percepción personal, ¿no? Entonces, si lo tocas, se hicieron los grupos de intervención, que lo puedes tocar en un 10%, lo puedes tocar en un 5% y lo puedes tocar en un 3%. Sin prácticamente diferencias, entre el 10, el 5 y el 3, se incrementaba la adopción de la recomendación 20 puntos, del 50 al 70%, ¿no? Más o menos. Entonces, esto es interesante también sobre el comportamiento humano, porque creo que confirma un poco lo que estamos comentando, ¿no?, que es esa sensación de control que necesita el humano a la hora de sentirse cómodo y reducir la incertidumbre de determinadas recomendaciones que nos vienen del mundo. Pero fíjate que hablas de incertidumbre y muy probablemente un algoritmo recomiende con menos nivel de incertidumbre que una persona, porque tiene más datos, ¿no? Y hace una recomendación, digamos, más desprovista de emoción. Yo es que no dejo de es una mezcla, joder, entre sorprenderme e indignarme. ¿Por qué tenemos estas creencias y de dónde vienen, ¿no? Es verdad que luego Nacho, otro colaborador, hablaba del tema de la antropomorfización. Yo he estado estos días revisando Natches digitales que se dan con asistentes de voz, que se dan con asistentes de texto, el papel de los avatares, y es que realmente el interfaz nos cambia totalmente los comportamientos y tenemos una especie de rollo metido en la cabeza, ese efecto gran hermano que tú decías antes, ¿no? Que creo que es que no nos está haciendo ningún bien, porque es una sociedad que, joder, nos guste o no, está cada vez más mediada por algoritmos, por pantallas, por máquinas o como le quieras llamar, y probablemente tú hablabas de la educación, probablemente partir de estos prejuicios tan tontos, entre comillas, porque yo la verdad es que no sé de dónde salen, pero sí sé lo mucho que condicionan. No, es que no nos hace ningún bien, ¿no? Fíjate, no, para nada, ¿eh? Y de hecho, y tú, Virginia, que sabes mucho más del tema intergeneracional que yo, pero el otro día justo en un podcast, en una entrevista, salió una conversación que a mí me hizo pensar, y que fíjate que no, sobre la adopción de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, que es el tema generacional, ¿no? Y hay algo que tenemos que testar, que todavía no estamos ahí, que es qué ocurre, y probablemente, insisto, tú tengas más información de esto que yo, con las generaciones nativas digitales, ¿no? Y me ponía el entrevistador el ejemplo de su hija que ha nacido con Alexa, ¿no? Y que le pregunta todo a Alexa, y que entonces este tema de la aversión a los algoritmos, pues es probable que no ocurra. Es decir, que este ejemplo que estamos poniendo tú y yo del camarero y de la recomendación, es probable
que cuando hablemos de estas generaciones que ahora tienen 6, 7 años y tengan 20 y vayan a un restaurante, les resulte, o puede que ese entorno, ¿no?, les resulte... Pues mira, yo así sacando la bola de cristal apostaría por un giro 180, es decir... pero sacando la bola de cristal sin más conocimiento de causa. Igual que ha pasado con el tema de hablar por teléfono o chatear, o el tema de gestionar en persona o gestionar a través de una máquina, auguro un giro 180, que tampoco es bueno. Dices, ¿llegaremos al equilibrio? Pues seguramente que tú y yo no lo vamos a ver. A mí lo que me preocupa es oye, la pérdida que podemos tener de norte, y cuando digo norte lo digo en el sentido de sentido común, movidos por todos estos fenómenos de influencia o de influencia digital que nos hacen un poco, yo no sé, yo creo que tener una posición poco productiva y entendiendo por productiva una mezcla de productividad y felicidad respecto a la sociedad digital, porque aquí hay muchísimos más temas. Sabes que el tema de la empatía digital y la transmisión de emociones a través del medio digital, tanto en emisión como en lectura, es un tema que me interesa, y siempre pregunto a mis alumnos, oye, ¿es más fácil o más difícil transmitir emoción a través del medio digital? Y todo el mundo contesta más difícil. Y cuando te pones a bajar y bueno, y ahora despedirme, ¿es más fácil o más difícil en un mail que cara a cara, ¿no? Incluso las generaciones, lo que tú dices, ¿no? Yo empiezo a tener alumnos ya que ya les veo muy críos, incluso lo de decirte quiero y dar besitos, les resulta muchísimo más fácil con un emoji en una conversación que cara a cara, ¿no? Entonces, pero también siempre les digo que es verdad que estamos en una época, y no sé si tú coincides con esto, estamos viviendo una era donde el poder también ha cambiado, ¿no? Ya lo de te lo mando porque soy tu padre ya hace tiempo que no funciona, pero ya te lo mando porque soy tu jefe tampoco funciona. Ya creo que va a dejar de funcionar hasta te lo mando porque soy el que paga, ¿no? No lo sé. Pero al final la única opción que tienes de que los demás actúen como tú quieres que actúen, porque sienten como tú quieres que sientan, es la influencia. Porque la orden me da a mí que está un poco desactualizada, ¿no? Bueno, de hecho, y creo que has abierto un tema que es muy interesante, porque dentro de los principios, cuando yo doy la clase de principios de influencia, uno de ellos, que es el principio de autoridad, que es justo lo que estabas comentando, es interesante porque va cambiando tanto generacionalmente como geográficamente. Y yo tengo un par de ejemplos que me parece interesante. El ejemplo de los jóvenes ya lo has comentado, ¿no? Es decir, oye, normalmente el tema de, oye, es que yo tengo cierto nivel de autoridad, o bien como padre, como jefe, como profesor, es probable que se haya ido reduciendo a lo largo del tiempo, pero es que hay otro que también que esto es interesante también en lo que estamos hablando, que es el tema cultural, que yo creo que en Behavioral Economics tenemos todavía una asignatura pendiente. Uy, tenemos muchas, tenemos muchas. Hay muchas, y una de ellas hay una cantidad de temas por explorar. Creo, yo honestamente no sé si tú coincides, y esto es un inciso, creo que ha estado demasiado focalizada en el tema de decisiones financieras, ¿no? Y ahora un poco en el tema de impulso de comportamientos sostenibles, pero es que en el tema, por ejemplo, yo creo de mejor interacción o de mejor bienestar con la sociedad digital, creo que hay muchísimo trabajo, ¿no? En el tema este que tú comentas. Bueno, aquí yo creo que ahí, Virginia, ha sido también dónde está el dinero, quién tiene dinero para invertir, y me da la sensación de que por eso el sector financiero ha liderado. Bueno, también a quién persigue la regulación, porque cuando hay una estafa económica y la gente pierde sus casas, pues al final tienes un buen mogollón, ¿no? Sí, y luego, ¿y qué preocupa? Y es verdad que cuando hablas de qué es lo que genera también cierto malestar, ¿no? en los individuos, pues es verdad que los temas económicos también dentro de la escala pues tienen también normalmente están situados muy arriba, ¿no? Y bueno, y de hecho, enlazando con el tema del sector financiero, el ejemplo que te iba a poner iba justo en eso, en temas de capacidad de influencia, que a mí me sorprendió mucho. Cuando yo empecé a trabajar en México, nosotros, una de las cosas en el sector financiero, hay el principio de autoridad en capacidades de influencia. Pues en España, en el sector financiero, dejó de funcionar hace un tiempo. Es decir, esto de te llamo porque soy el director,
de la sucursal, llegó un punto que yo me empecé a dar cuenta que eso ya no generaba esa autoridad y ese efecto que tenía una capacidad de influencia enorme. Sin embargo, en uno de los primeros proyectos que hicimos en México, hace unos años, me di cuenta que, y esto digo es interesante también para ver cómo la capacidad de influencia no es universal, ¿no? O es universal pero tiene matices, ¿no? En determinados aspectos. Cómo el recibir una llamada del director o directora de la sucursal tenía un efecto enorme en la capacidad de influencia que tenía esa llamada en este caso era para evitar la cancelación de un seguro, ¿no? Y esto creo que también abre un debate interesante, que es que estos principios y esta educación sobre qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de cómo influir, también hay determinados aspectos culturales que tienes que tener en cuenta, que tienes que hacer estas adaptaciones. Es decir, que creo que incluso esta educación sobre la capacidad de influencia igual tampoco tiene que ser universal al 100%. Y hay determinados aspectos sobre la vulnerabilidad, sobre los aspectos que tienen más o menos efecto, que igual cambian dependiendo del contexto, en este caso en el contexto geográfico, ¿no? en el que te encuentres. Seguro. Yo creo que el contexto cultural influye mucho. De hecho, cuando hablamos de estudios y de papers y de investigación y tal, yo creo que ahí sí que se ha identificado el famoso problema de las personas weird, o sea, blancas, no sé qué, de tal, pero creo que no se ha bajado lo suficiente, y sobre todo ahora que hay otras potencias emergentes en términos de investigación y en términos de desarrollo de determinadas políticas que aplican la economía del comportamiento. No somos iguales que los chinos, no somos iguales que los mexicanos, y eso que ambos hablamos español, pero creo que hay muchísimas cosas que influyen. Oye, yo no quería seguir sin tocar dos temas que me han surgido aquí mientras hablaba contigo. Uno es este de la influencia y cómo la influencia es cultural, y a mí me gusta decir que en la sociedad digital hay un trasvase de confianza, que la confianza ha pasado de las instituciones, la confianza va evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Primero confiamos en Dios, luego en el rey, luego no sé qué, luego en la ciencia, ¿no? En el siglo XVIII, y bueno, ya por entrar en el siglo XX, pues confiamos en las instituciones, en los gobiernos, en las instituciones macronacionales, ¿no? Menos Mafalda, que nunca confío demasiado en la ONU, y en las marcas comerciales, ¿no? Ahora la confianza la hemos trasvasado a las estrellitas de Amazon, ¿no? La hemos trasvasado a los pares, que no tenemos ni idea ni de quién son, pero si aquí volviendo también un poco, sacando el tema intergeneracional, o sea, mis hijos no hacen nada si no hay 27.000 comentarios y no sé cuántas estrellitas, y discutimos, porque preparando el viaje del verano digo, pero si tiene una pinta estupenda el sitio, es imposible que esté mal. Ya, pero no tiene comentarios. Digo, bueno, ya, ¿y qué? Pues mejor, porque será un sitio más aislado y menos por descubrir, ¿no? Pues ahí me parece a mí que el tema de la influencia de los pares, ¿no? Pares desconocidos y que pensamos que son desinteresados, pero nunca sabremos si además esos mismos comentarios están generados a mano o a máquina por intereses. ¿Por qué damos esa idea de desinterés a los que comentan en Amazon, ¿no? En Amazon, en Booking o en donde sea, ¿no? Es súper interesante el tema, ¿eh? Yo creo que ahí hay muchísimo recorrido. Primero, o sea, yo creo que hay un concepto que es el que ya hemos tratado anteriormente, que vuelve a ser el concepto de incertidumbre, ¿no? Al final yo creo que todas estas plataformas lo que hacen es que reducen la incertidumbre, que es uno de los grandes enemigos para que se produzca un determinado comportamiento. Y me olvido de si Vale, sí, Juan, perdona, lo de la incertidumbre lo compro, pero es más allá de la incertidumbre. Y te voy a poner un ejemplo un poco delicado, pero que a mí me tiene hablando sola, ¿no? Y es el ejemplo de la Dana, ¿no? Cuando se produce la Dana, empieza a haber en el minuto 1 empieza a haber una especie de, y lo voy a llamar con todas las letras, un tufo, ¿no? Raro a que las instituciones del tipo que sea, y aquí hablo de locales, autonómicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tal, no son eficientes o no están colaborando lo suficiente y solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y esto tiene un mensaje, aparte de interesado, profundamente perverso, ¿no? Claro. Nunca se había cuestionado la reputación
de las ONGs, por ejemplo, ¿no? Con independencia de que tú puedes decir, bueno, igual no son del todo eficaces con los donativos y no sé qué, pero nunca se había puesto en entredicho, digamos, su ética y su principio de existencia, ¿no? Claro, pero entonces yo creo que aquí hay dos temas, Virginia, que efectivamente en lo que estás comentando, que es el primer tema más relacionado, si quieres, y luego voy a lo de la autoridad que estás comentando, pero el primer tema más relacionado con el por qué confiamos, ¿no? en el pueblo en general, en las opiniones, que sí que creo que es un tema más de comportamiento del humano de toda la vida, que es que además, tú sabes que esto es inteligentemente... Sí, bueno, está la prueba social y todo este rollo. No, y además que te hacen, que te segmentan y te dicen, oye, si tú vas con niñas, estas son las opiniones de la gente que ha ido con niñas, ¿no? Y si tú vas con tu pareja, tal. Entonces, bueno, este está... De hecho, simplemente por si le quieres echar un vistazo ahí, lo leí este fin de semana, este puente, pero hay un paper reciente que se ha hecho con los restaurantes en París, que me parece interesante, y es que dice que desde que llegó básicamente TripAdvisor, es decir, que desde que se quitó el roaming, es interesante porque es un experimento natural, entonces habla del momento, yo creo que fue como 2018-2019, cuando ya no había roaming para viajar por Europa, entonces claro, considera ese momento en el que los turistas ya pueden opinar en tiempo real en TripAdvisor, y es muy interesante porque luego valora cuántos buenos restaurantes han cerrado y cuántos malos restaurantes han cerrado, ¿no? Y la conclusión, que voy muy rápido... No me lo digas, han cerrado los buenos. No, en ese caso no, en este caso lo contrario, han sido, dice, lo que dice el paper es que se ha mejorado leí el abstract, o sea que no he leído todo el paper, pero que ha mejorado el bienestar porque en el momento que se ha incrementado la competitividad por los comentarios, los malos han terminado cerrando porque ahora... No es como cuando tú ibas de turismo a un sitio y te metías en el primero que pillabas. Bueno, ahí habría mucho que hablar porque también es verdad que hay una muy mala praxis con el tema de los comentarios, ¿no? Claro, en clase de marketing digital, y cuando digo ¿qué harías para incrementar los comentarios en tu negocio? Todos dicen lo mismo, les haría un descuento en la siguiente compra. Claro, ¿no? Exacto, no, querido, eso es comprar el comentario. Perverso, exacto, porque o te pero funciona, porque la gente hace comentarios si obtiene beneficios. Esto es asumiendo, imagínate que asumimos, ¿no? Que el modelo es perverso para todos y dices, bueno, pues los que tenían algo menos de calidad han terminado cerrando, y creo que decía que se incrementaba el bienestar entre un 7 o 10%. Eso por un lado, ¿no? Independientemente efectivamente de lo que tú dices, que es si estos comentarios son realmente de público que juzga objetivamente lo que ha visto. Y luego el otro tema que abres, que a mí ya ahí se me escapa, pero yo creo que esto es un movimiento global, ¿no? Y creo que ahí entran también los populismos de todos los tipos, que es el cuestionamiento del sistema establecido en general, ¿no? Que de hecho es, creo que extremadamente peligroso, ¿no? Porque dices, en el momento que no confías en las instituciones, ¿no? Que empiezas a cuestionar cualquier aspecto de las instituciones. De hecho... Claro, de hecho, el otro día había otro artículo que decía si solo hubiera una catástrofe, vale, pero 4 meses después o 6 meses después tienes un apagón, que afortunadamente ha sido una catástrofe mucho más controlada, ¿no? Y ya por defecto estás invalidando por defecto, o sea, te has pasado una opción por defecto de invalidar una serie de cosas, ¿no? Esta influencia o manipulación, yo esto sí que le llamo manipulación, sin tener ni idea, pero yo le llamo manipulación, ¿es evitable? ¿Va a ir a más? Te refieres a este último movimiento, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que se está trabajando muchísimo, ¿no? Y me consta, ¿no? Que en el mundo que nos ocupa de ciencia del comportamiento se está trabajando muchísimo en luchar contra la desinformación, ¿no? Contra los grandes movimientos de ruido, lo que acabas de comentar ahora, ¿no? En la que se empieza a generar un ruido de cuestionamiento a las instituciones que no sabes si realmente es un movimiento social o es un movimiento orquestado, ¿no? Para que se genere ese ruido. Yo sí que creo que no tiene fácil solución, porque creo que se ha intentado luchar contra ese tipo de cosas con las mismas armas, no con las mismas armas, sino dando con armas distintas, que es, oye, yo te voy a dar información veraz, te voy a dar estadísticas y te voy a contar que esto que estás diciendo no es cierto, y lo que está más que demostrado es que no sirve para absolutamente nada, sino que incluso te está generando el efecto
Claro, porque aquí vuelvo al mundo de la venta, ¿no? Al que tú y yo nos dedicamos o al que nos hemos dedicado mucho tiempo. Yo creo que todos hemos tratado de vender un seguro, un servicio de comunicaciones, un lo que sea, con argumentos racionales. Yo siempre me acuerdo de la época de que empezaron los antivirus, ¿no? Es que verás, y es que no sirven para nada, absolutamente para nada, ni siquiera los que te producen miedo, ¿no? Hay otra serie de componentes emocionales, ¿no? O que quizás la cosa va más por el tema de reducir las fricciones que por el tema de convencer, ¿no? O ahí, Virginia, jugar algo que leía el otro día y fíjate, nunca me había planteado, es tratar de ver si la persona está en modo anécdota o está en modo, déjame llamarle utilitario, en modo número. Y lo que sí que se ha demostrado, yo creo que esto de las fake news y tal nos están dando datos que así lo refrendan, es que el modo anécdota, el modo de, oye, no, es que yo, por ejemplo, fumar no es malo porque mi abuela tiene 92 años, lleva fumando toda la vida y está aún viva, ¿no? Y tú dices, no, pero es que tu abuela es una excepción, sí, dentro de una abuela. No sirve para nada. Entonces, el modo anécdota creo que solo se combate con anécdotas. Y esto, totalmente de acuerdo. Si alguien está en modo anécdota, dale una anécdota que contraria, que lo refrende. No le des datos, porque no sirve para absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso además te lo voy a robar porque me va a dar para escribir un artículo a mí, lo de la anécdota versus anécdota, ¿no? Versus dato. Oye, esta mañana leía yo otro artículo en el Behavioral Science de simplificación, ¿no? Decía, no lo he terminado de leer, la importancia de la simplificación. Hazlo sencillo, hazlo fácil y déjate de tratar o sea, haz que las ovejas entren por el redil y déjate de tratar de convencerlas para que vayan al otro prado, ¿no? ¿Tú crees que la educación debería ir por ahí? ¿Debería ir por el desarrollo de nuevas formas de, vamos a llamarlas, alfabetización conductual como respuesta a esa sobreexposición de vamos a llamarlas manipulaciones con comillas digitales? 100% de acuerdo. De hecho, fíjate que el framework que uso en la parte de influencia versus manipulación, lo que ha tratado de hacer es una simplificación, bueno, una regla mnemotécnica muy fácil que se llama For Good, ¿vale? En inglés, que es el framework de Liam Delaney, que ahora es el director. Repíteme ese nombre mejor. ¿Es el framework? Es For Good, Nudge for Good, ¿no? Y el framework sería For Good, que es FORGOOD, ¿vale? Vale, ¿y has dicho de qué era? ¿De quién? Es de Liam Delaney y de Leonard Lates. Leonard Lates, escrito Lates, ¿no? Lades. ¿Y el Liam es este? ¿Es cómo se el apellido? Liam es Delaney, DELANEY. Vale. Pues eso, Lean Delaney, para los que no esto, y Leonard Lades, ¿vale? Sí. Pues a ver, cuéntame esto. No, porque responde un poco a lo que tú comentabas, o sea que me parece interesante lo que comentas, porque básicamente lo que han creado el For Good, lo que trata es de simplificar, para que alguien se acuerde de que la ética es importante, crean el For Good, que básicamente lo que significa son siglas, ¿no? De cuáles son los aspectos o el checklist que tú debes tener en cuenta a la hora de influir, ¿no? De utilizar Behavioral Science, ¿no? Y se puede consultar el paper en cuanto lo busques, pero si te doy el titular muy rápido de los aspectos que hay detrás del For Good, la F habla de fairness, ¿no? De justicia, la O habla de openness, es decir, que si esconde cosas, ¿no? Que es lo que te comentaba anteriormente de transparencia. La R es de respeto, es decir, si respeta la autonomía de los individuos. La G es de goals, ¿no? De si realmente los objetivos son buenos o son objetivos perversos. La O, si quieres, que es la que a mí me genera más dudas, es de opinions, ¿no? Es decir, si la gente está de acuerdo con esa. Que es interesante, ¿no? Si la gente está de acuerdo de que eso no es manipulación, es influencia. Luego, la otra O es de options, es decir, que si hay otras opciones que el individuo puede elegir. Y la D es delegation, es decir, si realmente el individuo que hace esa política o que influye cree que está en su derecho. Esto sobre todo es en el mundo público, ¿no? Más, es decir, si yo como gobierno creo que si tienes responsabilidad en eso, te estás metiendo donde nadie te llama, ¿no? Justo, sería, ¿no? Si yo debería tener la responsabilidad para decidir si una persona debe comer sano o no debe comer sano, o debe ahorrar o no debe ahorrar, ¿no? Entonces es interesante porque lo que han tratado de hacer, Virginia, va un poco en la línea que comentas. ¿Cómo te puedo dar una formulita, una pastillita simplificada que te haga acordarte siempre
oye, ¿esto lleva el for good o no lleva? Pero fíjate que aún así has dicho si los objetivos son buenos ¿para quién? ¿No? Bueno, claro, es que ya abrimos todo esto tiene tantísimos enorme, matices que yo cuando trato de ir por este camino me meto en un charco, ¿sabes? Y digo, sí, vale, esto es mejor que nada, pero no me termina de parecer suficiente. Y de hecho, hablábamos antes de manipulación, de fake news, de movimientos de populismo, de movimientos sentir popular, y has dicho tú una cosa al principio, que la hablé el otro día también con otra persona, en otro ámbito, y que al final me la estoy un poco quedando como teoría, a ver qué te parece, ¿no? Tú hablabas antes de separar las decisiones, es lo que yo me he apuntado aquí, en el mundo financiero, ¿no? Me has puesto el ejemplo de que tiene que pasar una semana desde que no sé qué, no sé cuántos. Pues yo cuando se habla del famoso desarrollo del espíritu crítico, a mí me entra la risa, porque digo yo, claro, esto de desarrollar el espíritu crítico es como desarrollar la bondad, ¿no? O sea, tiene tantísimos matices que si tú le dices a un niño que es que quiero que seas bueno, ¿no? O a una pareja, es que quiero que seas cariñoso, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa para cada uno una cosa, ¿no? Pero el tema del análisis longitudinal sí me parece interesante. Me parece una opción, por lo menos, es decir, ralentiza tus decisiones, aunque sea una cuestión de minutos o de segundos, ¿no? Y aunque Booking te esté diciendo solo nos queda una habitación en nuestra web, ¿no? Me parece, y no sé qué piensas tú, pero yo empiezo a pensar que la clave va por un esquema temporal y no tanto por un esquema transversal de las cosas, de seguir analizando, de seguir, o sea, que sí, que efectivamente, no voy a ser yo quien cuestione a estos señores, que seguro que saben mucho más que yo, pero me quedo todavía un poco diciendo, no es suficiente. El tema de, oye, piénsatelo 2 veces, empieza a parecerme un poco más efectivo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, con un matiz, diría, a medida que vas comentando, y entro un poco en lo de qué son decisiones buenas para ti, qué no son decisiones tan buenas. Entonces, matizo lo que dices porque creo que toda la razón. Es decir, está más que demostrado que si yo en caliente tomo una decisión y contesto a un mail que no me ha gustado, porque lo he leído además en diagonal y me ha parecido emocionalmente agresivo, la decisión no me va a incrementar el bienestar, sino lo va a disminuir, ¿no? Y probablemente esta decisión la debería dilatar, ¿no? O con los vendedores de enciclopedias en Estados Unidos, que se ha generado el cool-off period de 48 horas, de decir, oye, como sé que estos tienen una capacidad de influencia enorme, dilata un poco, te doy 48 horas para que decidas si la quieres o no la quieres, que va muy en la línea que tú comentas. O sea, que creo que sí, pero con un matiz. ¿Qué pasa en aquellas decisiones que sobre el papel todos podríamos estar de acuerdo en que son buenas para el futuro, ¿no? Para nuestro bienestar, como el ahorro, ¿no? Y leía, por ejemplo, a Rory Sutherland diciendo que deberíamos tener un botón Rory Sutherland de Ogilvy, deberíamos tener un botón en los móviles rojo para que me apareciera de vez en cuando y me dijese, oye, pues ahora quiero ahorrar, ¿no? Igual que tenemos los botones para los comportamientos malos, que es apostar o lo que fuese, ¿no? Y que son muy llamativos, pues que de alguna forma pusiésemos de manera impulsiva comportamientos que podrían ser buenos para nosotros, ¿no? Entonces, simplemente estoy de acuerdo contigo, pero debemos dilatar aquellas decisiones que sobre el papel pueden influir en nuestro bienestar. Es decir, si yo ahora decido, pues es momento para salir a correr y de repente y lo hago. No, esas no es mejor no dilatarlas porque yo desde luego que soy una vaga, o sea, yo no hago pereza para muchas cosas, pero aparte del esfuerzo físico. Pero sí, estoy de acuerdo, pero luego ¿qué pasa con aquellos con los nudges for good, ¿no? Esto me parece una muy buena matización, que me la apunto en este desarrollo de mi teoría que ya iremos comentando de la secuenciación de esto, porque yo últimamente estoy como cogiendo trozos y empiezo a pensar, digo, yo creo que a mí lo que me convence es esto, ¿no? Porque estoy contigo, el dato no funciona, estoy contigo, la racionalización no funciona, incluso los marcos éticos en estos temas son muy difíciles de mantener, incluso hasta de manera inconsciente. Oye, Juan, que llevamos hablando un buen rato, sé que tienes cosas que hacer, pero no quería acabar sin hacerte una pregunta personal. ¿Tú tienes hijos? Sí, 2 hijas.
¿Y te pones límites a la hora de controlar tu influencia o te cuesta mucho? Bueno, me cuesta, todavía son pequeñas, ¿eh? O sea, ya, por eso, te ponen la cabeza como un bombo, ¿no? Tienen 7 y 5, entonces estoy en la fase en la que creo que todavía... Esa es la fase en la que te empiezan a contestar, ¿eh? Empieza la fase ruidosa, porque mientras lloran, al fin y al cabo no sabes lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, por ahora no me he puesto muchos límites, creo, en mi capacidad de influencia. Creo que sí que llegará un momento, llegarán fases donde el comportamiento empezará a ser más complejo, donde tendré que ver el marco ético también, revisar el for good y ver si estoy cumpliendo con bueno, todos los claro, yo creo que lo más difícil es entender que tu público objetivo cambia de rol, ¿no? Y que es de justicia que tú te retires, ¿no? Justo. Pero que esa es la fase en la que estoy yo, pero hay veces que dices, pero es que esto lo quiero arreglar como sea y sé cuál es la llave para arreglarlo ya, ¿no? Entonces cuesta mucho. Sí, no, totalmente. Pues ya te iré contando. Por ahora creo que estoy todavía con un cliente fácil. No, facilísimo, vamos, te lo digo yo. Oye, Juan, nos dejamos muchos temas encima de la mesa, ¿no? Hay un tema que no me ha dado tiempo de tratar contigo, que es el tema de cómo influye la identidad digital y la visibilidad de las personas y de los influencers y de los microinfluencers, ¿no? En la construcción y en el desarrollo profesional, en esa construcción de autoridad que antes te daba solamente un cargo o una formación específica diferencial, bien fuera un idioma o bien fuera un curso o tal. ¿Repites otro día? Sí, hombre, por supuesto. O sea, yo he estado muy a gusto, o sea que encantado de comentar cuando quieras, Virginia. Pues te tomo la palabra, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias, un placer, ¿eh? Gracias por invitarme. Oye, pues yo de esta interesante conversación mantenida con Juan de Rus me quedo, como siempre, con un montón de nuevas ideas. Me quedo también con el refuerzo de algunas viejas, como esto de que todo lo que hacemos, o casi todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es puro marketing, que casi todas las relaciones tienen un componente de venta y que los entornos neutros realmente, pues es que la verdad es que no existen, ¿no? Me quedo también con esta reflexión conjunta de cómo te condiciona o cómo te puede llegar a condicionar todo el conocimiento que adquieres sobre el comportamiento humano, ¿no? Y dónde está el límite entre la manipulación y la influencia que... Reconozcámoslo, este límite muchas veces depende de la necesidad que tengas de sobrevivir o de resolver el problema, ¿no? O de ganar en una situación determinada. Por eso me quedo con la idea de lo importante que es no olvidar la ética, por lo menos la ética personal, ¿no? Me quedo con esas preguntas de filtro que se hace Juan, digo la verdad, digo toda la verdad, realmente estoy haciendo las cosas fáciles y transparentes para el otro o me estoy quedando con un as en la manga. Me quedo con esa exploración pendiente que me queda del modelo for good y seguro que algún otro que Juan ha comentado a lo largo de la conversación, porque en el fondo con lo que me quedo es con la idea de que hacer esto con FETEN es realmente difícil y que hay que poner mucha conciencia en eso, porque si no, sin querer se nos olvida. Y luego me quedo también con la idea de que una sociedad donde no solo estamos hablando de relaciones entre personas, sino donde las máquinas empiezan a mediar muchas de estas relaciones, pues que a lo mejor hay que replantearse ciertas cosas. Y por supuesto me quedo con esa idea de que es posible que los estándares que nos traemos hoy entre manos como positivos o como buenos cambien en un par de generaciones, que por otro lado sería lo suyo, porque si no, qué aburrido sería el mundo y qué poco evolucionaría la especie humana.
Oye, ahora como siempre, os dejo, no sin antes invitaros a que no os perdáis el siguiente capítulo con unos minutos de música. Nos escuchamos pronto, espero.